¿Estamos grabando ya? Cuando quieras puedes empezar. Vale. Yes. Vamos. Perfecto. Pues nada, tal y como decía, voy a ver si soy capaz de sacar algo de provecho por culpa mía, no por culpa tuya. Lo vamos a pasar bien, Vale, esa es la idea. seguro. A ver si consigo no reírme, ¿vale? Venga. Es lo que tiene que seamos amigos de muchos años y que haya confianza. Entonces, al margen de eso, además de que somos amigos, yo a ti te conocí por un mastermind que hicimos en su momento con otros emprendedores. Ya ahí me pareciste un tío súper creativo, súper disruptivo, muy distinto Muchas con lo que hacías en Bisiesto. Y luego sé que has montado una gran empresa con una cultura seguramente fantástica. Me encantaría verla por dentro. Cuando hagáis un team building, por favor, invítame de invitado o alguna cosa para copiar ideas para DinoRun, quiero decir. Vale. Y nada, tío, sé que has hecho algo genial con Bisiesto. Miguel Sanz, CEO de Bisiesto Studio, un lujazo estar hoy contigo charlando en modo pro, a ver si lo consigo. Y vamos a hablar mucho de e-commerce, ¿cómo lo ves? Joder, qué gusta hacer presentación, mola un montón y además estás súper invitado a cualquier momento que hagamos con el equipo, porque hombre, no sé yo a nivel cultural y tal, pero desde luego se come. O sea, algo que nos define tanto a mí como persona como al equipo es que cuando nos vemos, comemos bien. Así que, eso. bueno, si la compañía luego no te gusta, por lo menos llevarás el buche lleno. Claro, eso que te llevas. Ya lo tenemos. Eso es. Brutal, tío. Pues te quiero preguntar también un poco en general cómo trabajáis en Bisiesto, ¿vale? Yo sé que habéis tocado clientes muy interesantes, Sí. también, tanto de e-commerce como fuera del e-commerce, también habéis trabajado con SaaS. Sí. Bueno, si quieres cuéntanos un poco, ¿no? Por ejemplo, la Fly sé que ha sido cliente vuestro. Sí. ¿Cómo hacéis, por un lado, la captación a ¿Vale? nivel de lo que es marketing? Y luego lo que me interesa incluso más es la parte luego de diseño, UX, usabilidad, un poco el proceso, ¿no? De cómo trabajáis. Justo. Pues de hecho, digamos, nosotros creo que tiene sentido que dé un mínimo contexto. Dentro de Bisiesto tenemos un equipo dividido como en tres patas. Una pata sería marketing y growth, otra sería diseño y experiencia de usuario y la tercera es tecnología, desarrollo, que nos permite poner en marcha todas las iniciativas de las anteriores, ¿no? Mola porque no somos un equipo demasiado grande, pero en el año 2025 nos nombraron mejor empresa de desarrollo de España, según Marketing for E-Commerce, que para un equipo de 14 personas, 14 frikis casi como en un garaje, pues mola un montón. Brutal. Entonces, creo que mola ese contexto porque así se entiende que cuando enfocamos un curro lo hacemos teniendo en cuenta un poco esa visión holística y transversal que nos permite el tener dentro del equipo a todos esos perfiles, ¿no? Ajá. Y un poco, bueno, el ejemplo que traías de Olafly mola bastante porque con ellos empezamos súper al principio. De hecho, ahora te diría que hay gente en Olafly que no sabe ni quiénes somos. Y es que cuando empezamos con ellos eran 3 personas. Wow. Entonces, cuando me dices, ¿cuál es el proceso de trabajo? Pues a veces es muy orgánico. Con Olafly, el primer encargo que nos hicieron fue, por favor, ¿puedes cambiar este botón de color? y con el tiempo, pues, les dimos formaciones de gestión de proyectos. O sea, digamos que nos involucramos mucho en la compañía y trabajamos con ellos, sobre todo a los inicios, mucho. Ahora ya, pues en muchos momentos estamos más desligados. Hay equipos internos que hacen cosas que hacíamos nosotros antes, pero el proceso ha sido muy amplio. Si vamos a un proyecto, pues quizás un poco distinto, porque Olafly es una cosa, bueno, tanto por crecimiento como por la manera en que nos dejaron integrarnos dentro del proyecto, es diferente a los demás. Normalmente lo que intentamos es, desde la pata más de marketing y growth, entender muy bien el contexto del negocio, cuáles son los canales de adquisición, qué está funcionando, qué no está funcionando, dónde hay oportunidades de mejora, y según estas oportunidades suele haber 2 escenarios. Un escenario en el que la empresa está o bien cambiando el e-commerce desde cero, o el otro escenario en el que a lo mejor lo que estamos buscando es, desde un punto de madurez, ya generar ciertas iteraciones para ir puliendo pues algunos canales, algunos flujos de usuario, para asegurar que la conversión va mejorando, ¿no? Dependiendo si es uno o es otro, el proceso es más profundo y más traumático porque todo cambia, o si es paulatino, pues ya como que va todo más despacio y poco a poco con test y demás. Maravilloso, tío. Nosotros hemos trabajado también tiempo atrás con vosotros, sé que sois muy metódicos en este sentido. Cuéntanos si quieres un poco una aproximación, no sé si quieres poner algún ejemplo, o ya sea nuestro o de otro cliente en caso de que puedas hacerlo. De, por ejemplo, cómo trabajáis el CRO para un e-commerce. Genial. Pues bueno, en realidad la premisa parte un poco de lo que he comentado, ¿no? O sea, empezamos viendo cómo está el negocio. Hay algo que suena un poco raro siempre, que es cuando alguien se sienta en nuestra mesa y le explicas que lo que tienes que hacer primero es una labor de inmersión o de discovery. A la gente le suena como si estás matando una mariposa en otro país, ¿no? Es como... Pero...
joder, si tú contratases a alguien dentro de tu compañía, querrías que antes de tocar nada vea qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y pueda tomar decisiones con criterio. Durante ese espacio de tiempo lo que hacemos es generar ese criterio. Y con ese criterio entonces luego empezamos a distribuir acciones. Entonces, una labor de discovery en la que nos entrevistamos con las personas clave de la compañía, revisamos las analíticas, entendemos el producto, incluso a veces realizamos algún test de usuarios o análisis heurístico, dependiendo de lo que nos dejen o del contexto del proyecto. Y sobre las conclusiones que sacamos de todo ese proceso es sobre las cuales luego se crean las líneas de trabajo. ¿Hipótesis? Hipótesis sobre las cuales luego se puede experimentar, determinadas maneras de testar o no algunos elementos, y a veces no son hipótesis, a veces son cosas súper claras. O sea, te sorprendería, Dean, la cantidad de veces que nos enfrentamos a un proyecto, me da igual si es un e-commerce o no, en el que entras y tienes el aviso de cookies superpuesto a un chatbot, por ejemplo. Praxis. Sí, cosas que son evidentes y que básicamente solo hace falta entrar en el sitio para verlo, pero muchas veces los equipos de marketing y de growth de las empresas, incluso aunque sean numerosos, están a muchos frentes y una mirada externa pues les ayuda. Brutal. Claro, me gusta mucho esto, ¿no? La parte de, por un lado, que ponéis de recursos humanos a nivel de equipo. Sí. O sea, antes de basaros en data, incluso tenéis una parte de inversión cuando trabajáis, de comunicación, que es pura reunión, puro feedback, pura inversión. Eso nosotros lo vivimos también. Total. Y creo que marca la diferencia seguramente, ¿no? Cuando tratas con clientes de según qué tipo para llegar a un resultado muy fino. Joder, yo estoy seguro de que marca la diferencia en cualquier tipo de contexto. Lo que pasa que hay contextos en los que hay más profundidad y otros en los que menos. En vuestro caso era más sencillo porque sois un equipo relativamente, digamos, consolidado, ya os conocéis, o sea, como que todo el mundo tiene muy claras sus responsabilidades y no estamos hablando de una empresa tipo corporate con 300 departamentos, luchas internas y complicaciones, ¿no? Pero son proyectos con los que también nos enfrentamos. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando, no puedo decir para quién, porque sí, o sea, literal que no sabéis las cláusulas que he tenido que firmar, pero estamos desarrollando un proyecto para una figura del deporte muy reconocida, o sea, un top 10 figuras de deporte reconocidas a nivel internacional. Qué pasada. Claro, y en este caso, pues fíjate, no sé si lo has oído alguna vez, incluso de alguna película, pero con este tipo de figuras muchas veces los decisores son familiares. Sí, entonces tienes un montón que llevan la marca. Exactamente, entonces tienes un montón de asesores y un montón de familiares y se trata de entender muy bien lo que hace falta, o sea, ¿cómo voy a mover yo ficha si no sé cómo te sientes con tu empresa, cuál es el camino que quieres llevar, cuáles son los objetivos? En esta parte, pues quizás de esta figura del deporte, pero en una empresa muy parecido, ¿cuáles son los raíces de tu compañía? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es tu posicionamiento en el mercado? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Y un poco, ¿cómo está contribuyendo el producto digital con el que vamos a trabajar para conseguir ese camino o no? Dentro de las compañías suele haber personas que tienen necesidades diferentes. A mí me contrata, me lo voy a inventar, la persona de marketing o un CEO o una CEO. Y cuando llego a la conversación o cuando ya llegamos a la entrega, en muchas ocasiones nos pasaba que venía la persona de ventas y nos decía, claro, pero es que yo necesito esto y no lo habéis tenido en cuenta. O venía alguien de SEO y decía, joder, es que hemos tenido en cuenta cómo mostrar la propuesta de valor, pero no hemos tenido en cuenta que esto convierta. Claro. Ostras, o tienes conversaciones con todas las personas relevantes dentro de la compañía o no vas a ser capaz de hacer un buen producto o de iterarlo. Buenísimo, tío, me flipa y se ve que hay mogollón de experiencia también, ¿no? De años y años. Unas cuantas tortas, Dean, ¿sabes? Seguro, eso es seguro. Sé que habéis atravesado por muchas etapas y que has sido muy valiente siempre llevando el timón del barco y es una cosa que admiro de la historia, ¿no? Todas las fases que habéis atravesado, el largo plazo y tu visión siempre de apostar por la empresa a fuego, incluso poniéndote tú como escudo muchas veces si hacía falta. Eso me flipa de tu historia, que la conozco bien porque somos amigos. Aunque esté quedando una entrevista muy seria, somos amigos. Sí. Entonces, también te quería preguntar, para los e-commerce que nos vean, ¿vale? Si quieres, cuéntanos, por ejemplo, tú que estás muy especializado en diseño y usabilidad, ¿qué sería para ti algunas buenas prácticas para e-commerce? Prácticas que deberían ser un must para tiendas online en cuanto a diseño / usabilidad. Vale, voy a partir de una base que probablemente a muchos les pueda sonar como muy básica, pero la mayoría de las veces que alguien me pregunta suelo tirar los básicos porque uno, no fallan y dos, casi nunca se cumplen. Entonces, ocurre que muchas veces los e-commerce, como muchos otros proyectos digitales, se construyen pensando en la persona que diseña o en la persona que aprueba el diseño. Espero explicarme. Imagínate, Edin, que estamos trabajando y empezamos y te enseño la página de inicio. Vale. Vamos a trabajar esa página como si fuera el lugar por el que los usuarios van a llegar, cuando en realidad en muchas ocasiones es mentira. Vale. La gente que va a llegar a través de la página inicio es la gente que ya está buscando tu deseo, ¿sabes? La gente que te está buscando por marca. Claro.
En todos los demás supuestos, salvo a veces campañas mal hechas, que en vez de llegarte al sitio que te tienen que llevar, te llevan a la home, sin sentido, ¿no? Normalmente te van a llevar a una página de producto o de servicio, a una página de categoría, como mucho. O sea, te van a llevar al lugar donde vas a encontrar aquello que estabas buscando. Entonces, quizás nivel de importancia de las páginas a nivel de conversión, muy importante las páginas de producto, muy importante las páginas de categoría en el e-commerce y, sorpresa, muy importante las páginas de quiénes somos, motivos para comprar, preguntas frecuentes. En muchas ocasiones contemplamos en flujos complejos de compra que la compra, a veces dependiendo, claro, depende mucho del proyecto, ¿no? Y a veces llegas, es típico e-commerce que tiene ese efecto croissant calentito, lo ves en redes, me apetece, pum pum, entras, compras, casi por pulsión te lo llevas, ¿no? Pero en cuanto hay un poco de fricción en la compra, el precio es un poco alto, hay detalles técnicos, tienes que validar que es compatible con algo, la compra se convierte en algo un poquito más racional, ¿no? O parece que se convierte en algo más racional, aunque luego los estudios dicen que esto emocional, pero digamos que tendemos a intentar convencernos racionalmente de esa decisión que hemos tomado ya a nivel emocional. Y en ese intentar convencernos, profundizamos en la información. Preguntas frecuentes, quiénes somos, para entender si conectamos con la empresa que nos vende. Súper importantes también, pero en segundo plano. Buenísimo, buenísimo. Me gusta, me flipa. Vale, también quiero preguntarte por el concepto, tío, de carrito abandonado. Estoy seguro que lo habéis trabajado a nivel de usabilidad. Sí. Nosotros, por ejemplo, en DinoRank lo abordamos mucho desde el lado del email marketing. Sí, no sé, lo hacéis muy bien, además. Sí, bueno, somos unos frikis del email. Sí, Esto sí, es una rama que controlamos un poquito más, quizás. Total. Que creo que no es tan habitual en el SEO, dado que es algo muy marketero. Sí, pero tenemos esa fusión extraña, ¿no? Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, para mejorar la recuperación de carrito de una tienda online, tú que tienes un enfoque muy 360, ¿cómo lo enfocarías o cuáles son las mejores prácticas en Bisiesto? Ya te digo, a lo mejor te voy a sonar repetitivo, pero vamos a ir a los básicos. Deja de pensar que es un e-commerce. Okay. O sea, olvídate, no, porque digital, o sea, olvídate de la magia negra y de los rituales de chamanes. O sea, tío, tienes una persona que iba a comprar y no ha comprado. Y no sabes por qué. Vale. Entonces se le ha podido ir la luz, le ha parecido caro, el envío no le ha encajado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, asegurar que todos los mensajes previos a la compra y durante el proceso de compra están súper claros para que cuando llegue allí podamos inferir que no sea por dudas o que la gente no ha metido el carrito para ver el precio del envío o para ver cuándo le llega, que en realidad lo ha podido ver antes. Vamos a intentar resolver esos problemas antes para que no llegue al carrito y piense que es... ¡Ay! Es que no, al final no me ha comprado. No, mira, se te está comprobando toda la información porque le has obligado a meterse al carrito para ver cuánto le costaba el envío, amigo, ¿no? Claro. Oye, pues una vez resolvemos ese tipo de problemas, que de verdad son de tratarte como una persona normal, dices, ¿cómo abordaría un email de recuperación de carrito? Pues en base a tus valores, en base a cómo es la empresa, cómo es la relación que quieres crear con ese cliente. Me flipa el elemento, me gustaría haberlo hecho nosotros, pero es un proyecto con el que no hemos trabajado, aunque son amigos, con Pepe Martín de Minimalism. Qué bueno, sí. Minimalism Brand, que venden pues camisetas, calzoncillos, todo así como básico, sin logotipo, ropa, por cierto, muy buena calidad. Y, ellos tienen un email de recuperación de carrito que dice, nos hemos dado cuenta que te has dejado cosas en el carrito, oye, si no te hacen falta no las compres. Porque ellos van del rollo de, pues son sostenibles, tal, entonces... Pero diciendo eso ya están ayudando a generar un recordatorio de, oye, a lo mejor es que algo ha pasado y no han podido terminar. Si necesitas ayuda con algo, nos dices, si no, oye, valora si estás seguro o no con esta compra, porque, pues el envío no solamente cuesta dinero, también genera contaminación, o sea, de alguna manera está muy alineado cualquier mensaje. El ejemplo que estamos poniendo es el email de carrito, pero puede ser cualquier punto de contacto en la experiencia, en esa visión 360, está muy alineado con el tipo de marca con la que te estás relacionando. Claro. Entonces, quizás a mí me gusta aplicar enfoques menos marqueteros, más quitando magia negra, pensando en la persona, en el contexto, cómo la trataría si estuviera en tu tienda y ves que se va, ¿sabes? O ves que está actuando de una manera determinada. Muy chulo. Bueno, puede ser más agresivo o menos, pero depende de tu marca. Claro, al final el CRO también es flujo de comunicación, ¿no? Es como el usuario entiende tu mensaje y para eso entiendo que hay una parte que va desde los copies hasta incluso el diseño, o sea, eso integral. Y el email marketing, o sea, es decir, ¿cuál es la experiencia que tiene mi cliente conmigo? Desde la encontrabilidad en diferentes redes o plataformas, con el SEO, ya sea SEO en Google, en TikTok, en diferentes canales de inteligencia artificial, por dónde entra en mi web, cómo recibe ayuda, hay un error en mi página, ¿qué le estoy contando cuando sucede ese error? Le estoy dando salidas, o sea, todo el proceso y todo el flujo, tanto el que sale bien como el que sale mal, que a veces, de nuevo, ¿no? Planteamos todo como muy lineal. ¿Llega, compra o no? Hostia, es que a veces llega, investiga, revisa y en un momento dado se echa para atrás porque va a volver la semana que viene porque tu compra requiere cierto proceso, ¿no? Entonces, bueno, entender todo eso de manera amplia y intentando quitarles
no sé, un mito como de digital y pensando en las personas, me mola mucho. Si me permites, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Claro. Todavía no he visto ninguna tienda de bicicletas de segunda mano que saquen un vídeo de la bici rodando los piñones y escuchando el sonido. Vale. Si tú eres un ciclista y estás loco por las bicis, no me digas que no quieres escuchar eso. Y nos limitamos a no, página de producto, pon 2, 3 o 4 imágenes que representen el tamaño, no sé qué, el titular, no sé qué. Vale, pero si te olvidas de que esto es digital, ¿tú no querrías vivirlo? ¿Cómo podrías hacer que tu cliente viva lo que vas a comprar? Pues por ahí hay preguntas más interesantes ¿y si cambiamos este botón de color? Me encanta que la parte de CRO la juntes a esta parte más 100%. artística, no sé si decir incluso humanística, ya de content, directamente, donde has puesto el ejemplo de la bici, que es sublime, ¿no? Pero ves una visión de marketing digital absolutamente 360, cuando ya integras la parte experiencia, y experiencia muchas veces se fomenta a través del marketing de contenidos, y tú lo unes al CRO, porque luego habrá una parte, entiendo, de medición, que dará feedback de en qué dirección, pero me gusta ese enfoque holístico, digamos, también. Justo. Es que además hay cosas que podemos medir y cosas que no. Y cosas que podemos medir, pero que no necesariamente nos van a dar una conclusión. Siempre pongo este ejemplo, Dean, seguro, como nos conocemos de hace tiempo, a lo mejor ya te lo he puesto, pero mucha gente que me conocéis, sabéis que yo trabajaba de camarero. Sí. Tío, cuando estaba en el bar, se le caía un cubierto a alguien, es que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero se le caía un cubierto a alguien en una mesa y tú ya sabes que se le ha caído un cubierto porque lo oyes. Entonces, de hecho, si eres un poquito friki, bueno, lo primero que vas directo a la mesa, pasas por el mueble donde tienes los cubiertos, el tenedor, el cuchillo y tal, coges uno de cada y se lo llevas, no sabes que se le ha caído, pero se lo llevas para ponerlo. ¿Qué pasa si tú ya eres un poquito hábil? Joder, que a lo mejor solo por el sonido ya sabes si es un cuchillo o una cuchara, porque suenan distinto. Y si eres un friki como era yo, pues en muchas ocasiones yo ya sabía que es que un cuchillo suena como muy a plomo, pues coges el cuchillo y se lo llevas. Y entonces la gente ni siquiera se da cuenta de que tú has estado muy atento, porque has reconocido el error, has ido y le has cambiado el cubierto. En un entorno digital mides un montón de cosas y tú qué puedes saber, que ha entrado en el carrito y que se ha ido. Vale, pero no sabes si ha sido porque se le ha caído un cuchillo, se le ha caído un tenedor o una cuchara, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes como que inferir muchas cosas y por eso hay ese punto de prueba-error para intentar llegar a lo que llegamos en digital solamente siendo en lo físico, perdón, solamente siendo un poco hábiles. Y luego que hay cosas que a lo mejor no hace falta medir, pero que en realidad están definiendo cómo te estás presentando a tu cliente. O sea, si yo coloco una bici sonando, pues a lo mejor mides y puede haber un cambio mayor o un cambio menor, pero desde luego estás aportando un diferencial a la experiencia. Totalmente. Salvo que estés generando un tiempo de carga mayor que esté impidiendo que la gente compre, ¿por qué no hacerlo? O sea, a veces no hay que hago algo solo porque me da una métrica mejor, ¿vale? Pero ¿qué está construyendo ese ejercicio que haces en tu página con la relación con tu cliente, ¿sabes? Pues la gente no lo hace porque no se le ocurre. Esa es mi versión. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Buenísimo. También te quiero preguntar, cuando os llega un proyecto, cuando os llega un cliente, ¿vale? Si tenéis algún tipo de herramienta, quizás algo que forme parte de los procesos habituales en Bisiesto, ¿cómo haces una aproximación inicial para tener una inmersión completa, digamos, en esa empresa? Qué bueno, pues es una buena pregunta porque es verdad que podría variar en cada caso y antes te contaba que empezamos por esa fase de discovery que nos va a dar las líneas a seguir, ¿no? Pero sí que hay una herramienta que, bueno, sí llamarlo herramienta o proceso de trabajo que utilizamos muy habitualmente porque nos permite pasar de algo más abstracto a algo muchísimo más concreto. Es el análisis heurístico. No sé si sabes lo que es, pero las heurísticas son como si fueran leyes o buenas prácticas dentro de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, hay un señor que se llama Nielsen, ahora me va a salir el nombre, perdonadme, ¿vale? Que tiene una gran consultora y que en los años 80 definió las 9 heurísticas de usabilidad. A esas 9 pues se han unido otras cuantas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos un equipo experto en usabilidad y en CRO y hacemos que definimos con el cliente cuáles son los flujos principales del usuario. Oye, normalmente el usuario entra por la página de producto, luego pasa a la categoría o pasa a la categoría a la página de producto, luego, o sea, digamos que definimos todo ese flujo. Y cuando lo tenemos definido según las analíticas, según lo hemos visto habitualmente en Google Analytics, Google GA4, ¿vale? O en algún dashboard que tengan, lo que hacemos es recorrerlo punto por punto con estos expertos. La idea, el objetivo de este recorrido es finalizar, o sea, digamos, el entregable sería como si fuera un Excel o una tabla en la que tenemos todos aquellos elementos donde vemos que hay una oportunidad o donde hay una barrera.
una potencial barrera. Potencial barrera, fricción para el usuario, Fricción para la oportunidad de conversión, exactamente. Y entonces, una vez las vamos listando, luego establecemos una manera de organizarlas, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuánto impacto crees que tendría esto sobre el usuario y el proceso de compra? Del 1 al 5, ¿cuánto crees que nos va a costar implementar esto? Qué bueno. O implementar una solución. Porque hay algunos elementos que salen y directamente ya es como problema-solución, viene unido, como lo que comentaba antes de que una cosa se solapa con otra y no permite interacción. Quick wins. Pero luego hay otros puntos que son muchísimo más complejos y que requieren generar una hipótesis. Sobre esa hipótesis hay varias posibles soluciones. Claro. De esas posibles soluciones se eligen también siguiendo una matriz de decisión y con esas soluciones que se han elegido se ponen en marcha a través de un test. Y luego iterar. Exactamente. Ese test se pone en marcha con una herramienta que nos permite medir no solamente como Google Analytics, sino en 2 versiones paralelas o en 3 versiones paralelas. Wow. Y a partir de ahí, cuando tenemos tiempo y digamos visitas suficientes, somos capaces de inferir si esa solución que hemos aplicado puede ser interesante aplicar en el tiempo en ese lugar concreto que hemos definido. Me flipa, tío. Me parece una pasada trabajar ya la usabilidad de un e-commerce a un nivel mucho más pro, porque gente que nos esté viendo quizás, que a lo mejor algunos tengan una tienda online más pequeña, les puede petar la cabeza, ¿no? Entiendo que esto es llevarlo al siguiente nivel de alguna forma para medir. Sí, pues mira, estoy de acuerdo contigo y a la vez recojo un poco de cable. O sea, es decir, estos e-commerce que quizás no son tan grandes, también pueden sacarle partido a esta herramienta, porque la cosa es, oye, voy a intentar entender los problemas, no puedo contar con un equipo consultor experto. Bueno, joder, pues identifica tú los flujos, píntalos, saca los elementos clave y recórrelos y clasifícalos. O sea, esto digamos que es una herramienta que la ponemos en marcha desde un punto de vista mucho más experto y con cierta profundidad que a lo mejor alguien que no sabe, pues no puede. Pero sin esa profundidad también se puede hacer el ejercicio y algo habrás aportado al proyecto. Me flipa. Claro, al final tiene una forma más casera, pero al final el fundador también seguramente conozca ciertos puntos de fricción, puede poner un numerito para darle prioridad y hacer cositas. 100%. Me gusta. 100%. Brutal. Vamos a pasar a la última pregunta. Bueno, como sabéis, estamos en el podcast de Convergiro. Si queréis podéis apuntaros a la newsletter que acabamos de abrir, convergiro.com, donde vamos a mandar emails de actualidad e-commerce, ¿vale? Dicho lo cual, te quiero preguntar precisamente por eso, por el mercado de los chatbots. Es un mercado mucho más nuevo, por ejemplo, que el mercado del SEO, donde nosotros somos originarios, ¿no? Por así decir, que llevamos ya... El SEO, perdón, lleva ya más de 25 años, muy estable. Es un mercado muy maduro, hay grandes players con muchísima pasta. De hecho, DinoRank, ahí somos una barquita en un océano de transatlánticos, porque nuestro siguiente competidor es una maldita no tanta barquita, que aquí se hacen cosas, pero vale. No está mal, lo intentamos, pero ya el siguiente por arriba es una multinacional, ¿sabes? O sea, la gente en el SEO, en el software, no se anda con tonterías, por así decir, ¿no? Es como el antiguo oeste. Entonces, los chatbots, tío, nos da buen feeling, en cierto modo. Bueno, por muchas cosas, ¿no? Al margen de que creo que en desarrollo de producto, en tecnología, en el equipo de Dinosoft en general somos buenos. Mi socio, me consta, Gaby, ¿no? Como CTO, y los ingenieros que él tiene por detrás son muy buenos también, Antonio, Wissam. Entonces, esto lo veíamos como un punto de partida, pero también el mercado de los chatbots tiene mucho menos tiempo, ¿no? Es un mercado que tiene 2 años y medio, más o menos, desde ChatGPT 3.5. La IA está mucho más inmadura en este sentido, comparado sobre todo con lo que sería el SEO o el software SEO. ¿Qué opinión te merecen a ti los chatbots en e-commerce? ¿Has tenido alguna experiencia? Si quieres, cuéntanos un poquito cómo lo ves. Total, pues mira, como hay confianza además, voy a degüello. O sea, muchas experiencias con chatbots son muy negativas. Vale. Es decir, a veces se colocan casi por el mero hecho de poner un chatbot. Voy a meter una herramienta aquí a ver si funciona, ¿no? Pero creo que un chatbot bien utilizado en un contexto adecuado, entendiendo esa visión 360 que hemos ido trasladando durante toda la conversación, tiene muchísimo sentido. Qué guay. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estamos ante una venta de un producto que tiene un ticket superior pues, a los 90 y pico, 100 euros? Oye, pues lo normal es que tú requieras cierto tiempo para pensar o cierta información muy específica. Oye, si yo esta información se la puedo preguntar a un chatbot, porque la gente cada vez está más acostumbrada a preguntar cómo le viene la pregunta a la cabeza, no como tú se la estás proponiendo. Entonces, si el chatbot es capaz de recoger esa pregunta y responderla en tiempo real, estamos capacitando la venta de una manera directa como solo podríamos hacerlo con una persona física. Entonces, en ese tipo de casos, oye, hay unos elementos técnicos que tenemos que solucionar. Tenemos cierta profundidad de catálogo y es difícil encontrar productos, tenemos complejidad a la hora de ver compatibilidades o simplemente un precio que requiere que la persona se piense la compra. Esos serían lugares en los que seguro incorporaría un chatbot. Qué bueno. Seguro.
Qué bueno. La búsqueda conversacional, al final, mucha gente del mundo del e-commerce piensa que es el futuro. Esto lo sé porque he visto podcasts donde Totalmente. van líderes de e-commerce y lo he escuchado ya en 3 personas distintas. Sí. Obviamente yo desconozco como tal el futuro en ese sentido, pero sí apostamos en que tiene mucho sentido que vaya Sí. por ahí. Y bueno, también una cosa que sabemos es que obviamente a más tráfico tenga la tienda online, pues más efectivo, ¿no? Por un tema de porcentaje de uso de conversación. No sé si tienes alguna Totalmente. experiencia o alguna cosita que nos puedas contar. Pues en este caso, te soy sincero, no tengo ninguna experiencia concreta sobre chatbot con mayor número de visitas, sino sobre todo en ese tipo de contextos. O sea, contextos, por ejemplo, imagina ejemplos concretos, ¿vale? Tienda de productos informáticos. Súper interesante un chatbot para esa parte. O sea, tienes muchos tipos de cliente que están comprando un ordenador, una tablet, un teléfono. Ese tipo de cliente necesita asesoramiento. Mucha opción. Sí, y otro ejemplo súper concreto que creo que es muy relevante, tiendas, por ejemplo, de nutrición o tiendas de nutrición deportiva, que están ahora como muy en auge, o tiendas específicas de material deportivo también. Gente que no solamente es experta en lo que hace, sino que tiene como mucha necesidad de satisfacer ciertos temas. Oye, necesito que la zapatilla tenga un drop por debajo de no sé qué. Claro. Que tenga tal amortiguación, que sea para un peso por encima de 85 kilos para que no me sufran las rodillas. O sea, hay gente ya muy loca comprando zapatillas y hay productos que cumplen con esas necesidades y expectativas, ¿no? Son muy específicos. Claro, un chatbot es la manera perfecta. Y siguiendo un poco el hilo que traías, Dean, yo tampoco sé hacia dónde va el futuro, pero a ciencia cierta, pero sí que parece que está clarísimo que la conversación va a ser la manera en que nos vamos a relacionar con las máquinas, no solo con los e-commerce. Claro. Entonces tiene sentido que un chatbot sea ese intermediario entre lo que yo necesito y quien me lo entrega. Claro, la conversación al final, ¿no? Como tú decías, la inmediatez, que es una cosa que nosotros valoramos mucho a nivel de tecnología, el hecho de que sea súper rápido. De hecho, estamos haciendo testing. Somos, por ejemplo, mucho más rápidos que Combo, que también es un chatbot que mola, ¿no? Que es uno de los players, de los competidores del mercado. Tarda un poquito más, por lo menos en los e-commerce donde lo hemos visto. Y bueno, es un universo, tío. Un día ya lo hablaremos también fuera de cámaras para contarte Tengo más. muchas ganas de saber más, ¿eh? Sí, porque seguro que podemos aplicar en muchos proyectos. Sí, tecnológicamente, pues yo te contaré, pero tecnológicamente es un universo. Por ejemplo, el hecho de que el usuario pueda comprar directamente desde el chat, que se puedan sugerir productos, que los productos tienen un propio sistema, un algoritmo nuestro de re-ranking para en base al PRON cualificar la importancia del producto. El chatbot también es capaz de ver imágenes y esto también lo pondera con la semántica. Hay un algoritmo que está midiendo una cosa y la otra y ver cuál pesa más. Es una locura. Sí. Yo te lo estoy explicando mal. Mi socio, tú sabes que lo llevaría a otro nivel. Sí. Pero bueno, yo creo que mal porque lo dices tú. O sea, yo creo que recibo la idea y me parece súper potente. Qué bueno, tío. Súper potente. Pues hablaremos más de eso y nada más, tío. Muchísimas gracias por este rato, por compartir tu experiencia en e-commerce con Bisiesto. Haces un trabajo magnífico. Tú sabes que soy fan, además de amigo. Muchas gracias. Así que nada, te engatusaré pronto para volver por aquí, seguro. Pues muchas gracias a vosotros por el ratito. Yo también soy fan de Dino y ahora de Convergiro. Muchísimas ganas de probar el producto que ya estoy como loco. Brutal. Pues nada, hasta pronto. Chao.